La masacre del Salado fue una de las masacres más cometidas en la población colombiana de Villa del Rosario, El Salado, entre el 16 y el 22 de febrero del 2000, aunque otras fuentes hablan que la masacre se alargó durante 2 semanas. El asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que comandaban Rodrigo Tobar, alias el Pupo, con una pistola en mano y un puñal en la otra, el gallo decía: Busquen casa por casa a la mujer que yo quiero que sea mi novia. Yo soy Martín Caballero, el jefe del Frente 37 de las FARC. El paramilitar costeño, gritón y vulgar, recorrió las calles del Salado, un pueblo remoto, ilustrado en los Montes de María, dando patadas a las puertas y amenazando con sus armas a todas las muchachas que se encontraban a su paso, hasta que encontró a Navillis Contreras. Ella apenas sobrepasaba los 16 años, tenía pelo negro y largo. ¿Qué hago? Estoy aterrada. Voy a intentar esconderme en mi casa. En el pueblo se rumoraba que sostenía amores con Camachos, uno de los jefes guerrilleros de la zona, que habían hecho el Salado un lugar de aprovisionamiento y descanso, pero también una retaguardia. Y el jefe dijo: Roben el ganado y secuestren a cualquier campesino y estén atentos a las emboscadas de los militares. Cuando la tuvo al frente, el gallo enredó su larga cabellera en su brazo y la arrastró sin piedad por las polvorientas calles del pueblo. Dando tumbos entre las piedras, la llevó hasta la cancha de fútbol. Por favor, no me golpeen y no me maten. Se agolpaba una multitud de campesinos convertidos a la fuerza en público de la carnicería humana que se avecinaba. Finalizaba la mañana del 18 de febrero del 2000 y un sol inclemente caía perpendicular sobre la plaza. En el piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis Pablo Rendondo, un maestro al que se habían torturado y asesinado cruelmente. Lo hicieron frente a un centenar de pobladores que miraban estupefactos el espectáculo. No me quiten las ovejas, no me quiten la vida. Con un cuchillo lo lastimaba, luego lo apuñalaron decenas de veces entre la costilla y el vientre. Aún vivo, le pusieron una bolsa negra en la cabeza. Por favor, suéltenme. La voz del hombre se fue apagando y luego un tiro de fusil lo dejó todo en silencio. Ni siquiera los perros ladraron del miedo. El eco del disparo se sintió en todo el pueblo. La matanza había empezado y ahora Najibis apeleaba en todo el cuerpo, que estaba en el caldazo atajada al único árbol que le da la sombra a la plaza. Ella miraba de frente con ojos despavoridos.
Los saladeños presentían que algo terrible iba a ocurrir. En los últimos meses había señales de muerte por todos lados, pero una década atrás nadie habría imaginado este terrible desenlace. El Salado era un corregimiento de Carmen Bolívar, ubicado a 18 kilómetros de la cabecera municipal, por una trocha que con frecuencia se convertía en lodazal. Aunque así era una tierra promisoria, con 5.000 habitantes urbanos y otro tanto en las veredas, que soñaban crecer un poco más para alcanzar la anhelada categoría de municipio, lo que significaba más inversión pública. El Salado además se había convertido en unas especies de oasis agrarios, rodeados de arroyos y cerros verdes, en medio de una geografía adusta y desértica, y de la inmensa pobreza de los Montes de María, que atravesaba Bolívar y Sucre. Tenían un centro médico envidiable, con enfermera, odontólogo y hasta ambulancias, varias escuelas y un colegio donde los muchachos estudiaban hasta 9º grado, 2 concejales y hasta estación de policía. Todos tenían un pedazo de tierra, en promedio de 40 hectáreas, donde se cultivaba tabaco en grandes cantidades, maíz, ñame y yuca. Los hombres sembraban, recogían y secaban el tabaco, mientras las mujeres, contratadas por 2 grandes empresas, Espinosa y Tayrona, los seleccionaban, presaban y empacaban, lo que le dio una incipiente cultura frágil al pueblo. Edita Carrido, una delgada mujer que le pasa los 40 años, de ojos negros, vivaces y una sonrisa a la que le asoman unos cuantos dientes, recuerda esta época como las mejores de su vida. Todos los días estábamos allá hasta las 4 de la tarde. Éramos 80, tal vez 100. En medio del trabajo nos reíamos con los cuentos de Julia Gómez, una compañera que nos entretenía tanto, que varias veces la echaron, pero tenían que volver a llamarla, porque el trabajo no era lo mismo sin ella. Edita dice que no se conocía el hambre y que la abundancia era tal, que el rico del pueblo, don Eloy Cohen, mataba una vaca día de por medio, y que vendía hasta el cuero. Desde las FARC hostigaban con frecuencia a la decena de policías que, mal armados, intentaban defenderse, hasta que un día vino un helicóptero y se llevó para siempre a los agentes. Así que el Salado quedó expuesto a su suerte y a las FARC. Los saladeños probaron el amargo sabor de la violencia de la guerrilla, ya que se había extendido por todo el país. Incluso tenían acorralados a muchos pueblos. Pasó poco tiempo antes de que ocurriera la primera masacre. En 1997, un grupo armado, enviado al parecer por ganaderos de la zona con lista en mano, asesinamos a esas 5 personas, entre ellas la maestra del pueblo. En cuestión de horas, el Salado se había convertido en un pueblo fantasma. Absolutamente todas las familias salieron desplazadas con sus trastos y sus animales, a la espera de garantías para regresar. A los 3 meses, la armada se instaló por unas semanas en el pueblo.
y poco a poco las familias retornaron. Para entonces, el Salado quedó reducido a la mitad de lo que era. La guerra había traído consigo la pobreza. Las tabacaleras se fueron y las incipientes exploraciones de petróleo y gas fueron suspendidas. La tensión se hizo más envolvente a finales de 1999, cuando los campesinos que trabajaban en el Salado y sus alrededores vieron como las FARC arriaban unos 400 reses con la marca inconfundible entre Nilce López, una poderosa empresaria del Chance que para entonces ya era temida por todos. Tengo mucho pánico estar aquí. En diciembre de ese año, un helicóptero desconocido sobrevoló el pueblo y lanzó unos panfletos en los que decían: Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año porque no van a disfrutar más. Delcy Méndez, quien llevaba más de una década como una enfermera del Salado, pensó que no aguantaba más cuando recibió una llamada de una amiga de Cartagena, quien le advirtió: Amiga, salte del Salado porque algo va a pasar. Entonces cogió su ropa y sin pensarlo dos veces se fue para Carmen de Bolívar. Como un cuento de García Márquez, ella dice: No sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que algo estaba por suceder. Según cuenta el propio Dique, en 1997, cuando las convivir fueron prácticamente ilegalizadas, Cadena y sus hombres se apoderaron de San Onofre. Se habían convertido en una estructura paramilitar que recibía órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que mantenían fluidas relaciones con militares, policías, ganaderos y políticos, y que estaba haciendo del narcotráfico por el Golfo de Morosquillo el negocio más jugoso de la región. La noche del 15 de febrero salieron de San Onofre en 2 camiones por la carretera principal que conduce a Cartagena, y en la madrugada se encontraron cerca de Carmen de Bolívar con 2 grupos de paramilitares, todos estrictamente uniformados, con armas automáticas, granadas de fragmentación en las cananas y munición de sobra en las carreteras. Uno de los grupos venía de Magdalena, enviado por Jorge 40, y estaba bajo órdenes de un paramilitar llamado Amuri. El otro grupo de paramilitares venía de Córdoba al mando de 57. El jefe de toda la operación era un antioqueño conocido como H2 o John Henao, cuñado de Castaño, cuya principal misión una vez ingresara al Salado era recoger todo el ganado que encontraría, atravesar el río Magdalena y dejarlo seguramente en las sabanas de ese departamento. Una vez reunidos los 3 grupos, planearon la entrada por sitios diferentes. Un grupo entraría al Salado por las carreteras principal del Carmen. Otro haría el ingreso por Ovejas, siguiendo la vía al Flor del Monte Canutalito, y el último llegaría por un sitio conocido como la Reforestación. En total unos 300 hombres guiados por 5 desertores. Según entiendo, se habían entregado a la infantería de marina y de ahí se los entregaron a Cadena, asegura Dique.
De esa manera irían recogiendo el ganado y matando a quienes encontraran a su paso. La orden era entrar sin piedad y hacer una tenaza sobre el pueblo. En cuestión de pocas horas, el grupo de paramilitares que iba bajo órdenes de Juancho Dique y Cadena había matado a 19 campesinos, casi todos ahorcados con sogas o degollados con cuchillos, para que el ruido de los fusiles no alertara a los vecinos. Cadena se ubicó en una finca conocida como la 18 y allí instaló una especie de hospital de campaña y de abastecimiento de armas y víveres que le traerían por helicóptero Mancuso y Jorge 40. Amaury había entrado por la vía principal, dejando tras de sí una estela de terror y muerte. En la mañana del 16 de febrero, los paramilitares detuvieron en la carretera a uno de los camperos que cada día hacían el viaje entre El Salado y Carmen de Bolívar. En el carro iban, entre otros, Edith Cárdenas, una mujer líder y reconocida por todos en El Salado. Según testimonio dado días después por María Cabrera, promotora de salud que también iba en el carro, los paramilitares miraron los hombros de Edith y los vieron marcados y asumieron que era una señal inequívoca de que la mujer cargaba morral y que era guerrillera. ¿Habla, Edith? ¡Habla! No te quedes callada. La mataron. A ella y a los demás, solo María y otro pasajero pudieron escapar por los rastrojos, corriendo desesperados para salvar sus vidas. Para entonces ya las FARC se habían percatado de la incursión y habían salido hacia la carretera a combatir con los autodefensas, pero muy pronto se dieron cuenta que los paramilitares eran muchos, tenían apoyo aéreo y que los estaban cercando. Mientras tanto, en el pueblo, la inquietud crecía. Por una llamada telefónica, alguien supo que el campero que salió del Salado nunca había llegado a su destino en el Carmen. Luego, empezaron a llegar campesinos que huían despavoridos de las veredas que los paramilitares estaban arrasando. Los habitantes del Salado, llenos de pánico, se reunieron sin saber qué decisión tomar. Muchos emprendieron la huida sin pensarlo dos veces. Otros entendieron que el desplazamiento era inminente. Cuando vieron a los guerrilleros de las FARC, corrieron en retirada. Habían perdido hombres, tenían varios heridos y estaban buscando refugio en el monte. Uno de ellos alcanzó a decirles a los habitantes del Salado: ¡Corran, corran! ¡Que vienen a acabar el pueblo! Teresa Castro y David Montes, una pareja que a pesar de los infortunios parece feliz, fueron de los primeros que emprendieron la retirada. En el camino a Arenas nos reunimos en un caney de tabaco como unas 100 personas. Los niños lloraban de hambre y sed, queríamos devolverlos, pero cuando vimos los tiros y supimos que en el camino estaban matando. Así que nos fuimos al monte, donde duramos 2 días recorriendo sin tomar nada ni comer nada. Me desmayé y le pedí a los demás que siguieran, pero no me dejaron, y al fin pudimos salir. El camino fue tan tortuoso que Ellen Margarita Rieta, una niña de apenas 6 años, murió deshidratada mientras le imploraba a una vecina que le diera agua. Pero en esas tierras no había ni una gota de líquido, solo el inclemente calor de la costa. Por temor a morir de hambre y de sed, muchos regresaron al amanecer del 17 de febrero, unos a empacar sus enseres y salir definitivamente, otros apegados del viejo proverbio de quien nada debe, nada teme. Una de las que regresaron fue Leticia. Habíamos dormido en el monte y mis hijas suplicaban por comida,
Así que volvimos después de que el lechero nos dijo que en el Salado no habían entrado los paras. ¿Recuerda? En medio de la zozobra por los disparos que se veían a lo lejos, pasaron las aproximadamente 200 personas que aún quedaban en el pueblo ese jueves 17 de febrero. La aparente calma se vino a romper el viernes a las 9 de la mañana, cuando de repente vieron al pueblo lleno de hombres armados. No hubo tiempo de huir. Estamos en el Salado, no jodan, salgan partida guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy. Leticia, que estaba en el lavadero, empezó a llorar porque desde ese momento supo que la tragedia tan anunciada ya era inevitable. La muerte se cernía sobre el Salado. Los desertores señalaban a los guerrilleros. Vamos a ir ejecutando. Llegaron tumbando puertas. Salgan, familia del rancho, o los matamos. Llegaron tumbando puertas, recuerda Alicia, con voz temblorosa. A empellones, el gallo dijo: salgan, familia del rancho, o lo matamos. Donde vivía la familia. Una vez en el atrio de la capilla, vio con estupor que su hijo estaba ya en el grupo seleccionado por los paramilitares. Con lágrimas en sus ojos y sacándose valor de donde no tenía, les gritó a sus verdugos: conduélanse de esa alma, y señaló al muchacho. Por alguna razón que aún no entiende, su hijo salió ileso del cuerpo, pero no del alma, pues todavía no se recupera de todo lo que vio esa tarde. Las súplicas de Leticia se vieron interrumpidas por el espectáculo de Nayibis, arrastrada por la calle principal del pueblo. Vamos, niña, vamos. La amarramos de un árbol y con las bayonetas de los fusiles la degollamos. Reconoce el paramilitar Dique en su versión libre. Mientras tanto, un helicóptero que volaba bajito ametrallaba las casas del pueblo. En una de ellas murió destrozado por una bala Libardo Trejo, quien se escondía junto a varios vecinos y cuya sangre bañó durante todo el día a una niña de 5 años, que desde ese día no ha vuelto a hablar, ni se ha recuperado del trauma. Las víctimas, según testimonios de los sobrevivientes recogidos, algunos porque fueron señalados de los desertores de las FARC, otros como Francisca Cabrera porque tenían mucho miedo, otros sin explicación como Eber Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado sin piedad para que supuestamente confesara que pertenecía a las FARC. Las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente de pie, viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza y cómo los paramilitares festejaban su hazaña. Saquen los tambores, las gaitanas y los acordeones para celebrar. Con cada muerto hacían un toque. Era un ambiente de corraleja, donde las fieras tenían la ventaja y las víctimas estaban indefensas. Los paramilitares recién reclutados pedían a sus superiores que les permitieran disparar como si fuera un privilegio. Démelo a mí, démelo a mí. Quiero darle la oportunidad, quiero darle de baja a esa persona. Por mentirosa. Mientras Dique, el Tigre y el Gallo y el resto de los paramilitares
se regodeaban de la humillación y el castigo a la gente. El comandante de la operación H2 consumaba la tarea principal que se le había encargado. Tenía casi 1000 cabezas de ganado recogidas y empezó la marcha con ellas. Guiado por el administrador de la finca, las yeguas de donde habían sido robadas las reses de la gata. Al caer la noche, en la cancha yacían 18 cadáveres. El sol inflamó los cuerpos muy pronto y los cerdos, atraídos por la sangre, empezaron a devorarlos. El jefe de los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas. Muchos encontraron a sus familiares muertos en las calles o en los mismos ranchos. El número de víctimas ese día, solo en la parte urbana del Salado, ascendía a 38 y en los alrededores ya llegaba a 28. Al amanecer, los paramilitares seguían allí. Parecía que la pesadilla nunca acabaría. Parecía que se hubiesen quedado para siempre. Entonces, mordieron el polvo. La gente sacó mesas para poner sus muertos. Abrieron la iglesia y arrumaron allí los cadáveres para salvarlos de los animales y del sol. Empezaron a cavar fosas en silencio, mientras los paras saquearon las tiendas y empezaron a beber y a bailar. Pasadas las 4 de la tarde se escucharon unos disparos al aire. Era la señal de la retirada. Empezaron a salir borrachos, advirtiéndoles a los sobrevivientes que deberían irse y no regresar jamás. A las 5, la gente pudo por fin llorar a sus muertos. Se abrazaban unos a los otros, gritando, revolcándose en el suelo de tristeza, maldiciendo y pidiendo castigo. Los perros que habían estado callados todo el tiempo empezaron a aullar desesperadamente. Bueno, televidentes, hasta aquí terminamos. Gracias por seguirnos. Y bueno, esta masacre, lo que pasó en el Salado, fue una masacre de lo peor. Los familiares dicen que nunca olvidarán eso. Ya han ido a psicólogos y dicen que es imposible olvidar ese día. Algunos dicen al gobierno por qué ellos lo hicieron y quién comandó esa misión, qué tenían que ver. Eso no lo vamos a saber. Gracias por seguirnos y buen día.